hermanos, el Señor es bueno. Muro rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, mas nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré.
Qué hermosa alabanza, ¿verdad? ¿Quién va a mirar mi victoria? Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria a Dios. Así como están, hermanos, pueden inclinar su rostro, vamos a orar. Padre, gracias por este nuevo día, por nuestra vida, por nuestra salud. Te damos gracias, Señor, que nos trajiste con bien. Y a los que vienen en camino también tráenos con bien, Padre Santo. En este momento te damos gracias, honra y gloria. Bendice los diezmos, las ofrendas, Padre Santo. Al igual, bendice a cada uno que tiene necesidad. Tú las conoces, Señor. Te pido que sea tú supliendo todas sus necesidades. Y ahora, Padre Santo, también te pedimos que nuestro corazón sea sensible a tu voz, a tu palabra, Padre Santo, y que seamos receptibles en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios y parituno a tu la creación, poderoso, tu espíritu intervino, el
Segunda de Pedro, capítulo 1. Y si alguien necesita una Biblia, levante su mano. Alguien le puede prestar una Biblia. Padre, te damos gracias una vez más por esta hermosa mañana. Y privilegiados nos encontramos al poder alabarte de esta manera, la libertad que tenemos en este país para poder alabarte, para proclamar tu nombre, Señor. Y el privilegio también que nos das ser de tu familia, hijos e hijas tuyos, por haber venido a nosotros y abrir nuestros ojos espirituales, Señor, de la ceguera que teníamos anteriormente. Padre, te debemos todo a ti. Por ti estamos aquí. Y Señor, pedimos que seas tú el que nos dirijas, bendigas en este tiempo de la lectura de tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros y haga de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a hacer los versículos 12 al 15. El título de este mensaje: propósito de la carta de Segunda de Pedro. Propósito de esta carta. Y dice en el versículo 12: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. El apóstol Pedro quizás fue, dentro de los 12 apóstoles, quizás el más rápido para hablar. Al principio, pues, fue el portavoz de todos ellos, los apóstoles. Y eso sucedió durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Pero más adelante, sin lugar a dudas, se convirtió en uno de los testigos más valientes de la fe. Su comienzo, su origen en el ministerio fue humilde. Nació alrededor del año primero del calendario que vivimos. Algunos dicen que un año antes. Por ahí, no tenemos datos exactos. Y murió entre los 65 y 68, por ahí. Su nombre original, Simón. Fue el Señor Jesús quien le cambió el nombre más adelante y le puso Pedro, que significa roca, o literalmente Petra, quizás como una piedra. Sabemos que era un hombre pescador, era Galileo y tenía un hermano que también vino a ser uno de los apóstoles, Andrés. Pero estos dos hermanos provenían de una aldea que se llama Betsaida, que lo leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 14, y también en el capítulo 12, versículo 21. Sabemos también que el apóstol Pedro fue un hombre casado, porque tenía una suegra, nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 8, de los versículos 14 y 15. Pero
Pedro era alguien que, por decirlo así, por falta de mejores palabras, siempre metía la pata. Pero algo que se puede decir de él es que cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro y a Andrés que lo siguieran, lo que estos dos varones hicieron, simplemente dejaron todo sin pensarlo 2 veces. Lo encuentra usted en Lucas capítulo 5, versículos 9 al 11 y Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20. Pero considera esto el significado de que estos dos hombres hicieron. Lo dejaron todo. Sus barcas de pesca, sus redes y todas las cosas de su oficio. ¿Cuántos hoy en día estaríamos dispuestos a dejar nuestro negocio para seguir a alguien que simplemente se lo pidiera? Pedro, al principio de ser un hombre arrogante quizás, un poquito engreído, fanfarrón, si pudiéramos decirlo, se habría de convertir en un siervo humilde. Un hombre que iba a estar dispuesto y obediente al Señor, incluso hasta la muerte, como leímos. Este humilde pescador se convertiría en un gran pescador de hombres. Un hombre que cambió y transformó al mundo después de la partida de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre que cambió el mundo para siempre y que inclusive hoy en día se proclama el Evangelio de Jesús. Y él escribía esta carta a esta gente, a estos cristianos perseguidos, porque querían que ellos se dieran cuenta que Dios Padre tiene dones que desea concederles después de la salvación. Muchos cristianos de hoy en día desconocen esto. Después de obtener la salvación por la gracia, Dios les concede más dones para que crezcan en el Señor. Por supuesto que antes de crecer, primero hay que nacer de nuevo. Cuando un bebé nace, no se queda así, ¿verdad? Y empieza a crecer. El crecimiento que el apóstol Pedro nos está diciendo aquí que es un crecimiento espiritual. Así que segunda de Pedro, Dios se dirigía a quienes habían ya obtenido la salvación. Y sabemos que somos salvos solo por gracia. Pero después de ser salvos, hay cosas que debemos de añadir a nuestra salvación, a estos dones llamados crecer en la gracia. Sabe que no se añaden para salvación, sino para crecimiento, estos dones, que nos dice el apóstol Pedro. Hablé de eso hace 2 semanas un poco, en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 7, donde él dijo, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, el dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor.
Fe, Hebreos capítulo 11 nos dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es importante, pero dice que a su fe agreguen estas cosas. Primero la fe, es lo básico de las cosas de Dios. La fe, si pudieran ponerlo en otras palabras también, es creer sin ver. Creer en algo sin haberlo visto. Es decir, usted está convencido en sí mismo de que esto es cierto sin tener pruebas. Por supuesto que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero luego él dice que a su fe agreguen virtud. Es una cualidad de un carácter moral. Aquello que le da fuerza para hacer lo que es justo, honesto y ser valiente. Después dice el apóstol Pedro, a la virtud agrega conocimiento. Es decir, ¿conocimiento de qué? Conocimiento de la palabra de Dios. Familiarízate con la palabra de Dios. Entendimiento, entiende, infórmate, comprende los hechos que el Señor hizo. Lee la palabra de Dios. Dios quiere que nos llenemos, que nos empapemos de su palabra, que nos da conocimiento de Él. Luego Pedro dice, a esto agrega ahora dominio propio. El dominio propio es la capacidad de poder controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones y acciones, para así no dejarnos llevar por los impulsos. Y luego dice, agrega esto, paciencia. 8 cosas nos da. La paciencia es saber esperar con calma. Es una virtud que ayuda a mantener la calma en situaciones difíciles. Luego, piedad. En el sentido que es usado en la Biblia, la piedad es devoción y reverencia a Dios. Agrega todo esto, tu devoción a Dios. No solo lo conoces, no solo usas los dones que Él te está dando, pero ahora la piedad. Una devoción y una reverencia a Dios. ¿Y sabe cómo se manifiesta esto en una vida práctica? Es en la obediencia al carácter de Cristo, al seguirlo a Él. Después de esto, Pedro dice, afecto fraternal. El afecto fraternal, según la Biblia, se refiere a ese vínculo de cariño, respeto, de solidaridad que debe de existir en nosotros, los creyentes. Respeto, cariño, solidaridad es parte de los hijos y de las hijas de Dios. Y después, por último, la octava cosa que dice el apóstol Pedro, el amor. El amor en la Biblia se describe como un compromiso inquebrantable de dar y servir a los demás sin esperar de nada a cambio. Pablo nos explica aún más cómo es el amor en
Primera de Corintios capítulo 13, versículos 4 al 7, el apóstol Pablo dice esto: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo perdona, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¡Wow! ¿Cómo necesitamos eso? Y el único que nos puede enseñar es Él, Dios. Amar. El amor bíblico no es un sentimiento. Se describe como un compromiso, como decía anteriormente, inquebrantable de dar y servir a los demás sin esperar nada a cambio. Wow. Dice que es una acción consciente que guía a los creyentes en su vida diaria y a sus relaciones con los demás. Está consciente: Dios me ha llamado a amar. Especialmente mis hermanos. Primero, amarás a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Pero el segundo, donde se resumen los 10 mandamientos de la ley. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero es algo que se actúa, se hace. Y luego, de regreso o de nuevo, en nuestro texto, el apóstol Pedro, en 1 Pedro, capítulo 1, ahora en el versículo 10, dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Mantente activo, dice el apóstol Pedro. Estas cosas es lo que debes de hacer para que no caigas a conforme sirves a tu Señor. Y luego en el versículo 11 él dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es ahora lo que tenemos que hacer para crecer espiritualmente. Una gran lección. Y luego, ahora de los versículos 12 al 15, él nos habla, continúa hablando de algo muy fuerte. Dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pero sabía que habría de morir pronto. Ya el Señor, durante el tiempo que el Señor Jesucristo caminó en esta tierra y Pedro caminaba junto con él, ya le había dicho cómo moriría. Y Pedro sabía que su final estaba cerca y él quería que recordaran las cosas que Dios le había dado. Y él decía: mientras estoy en este cuerpo,
No me cansaré de hablarles de las cosas de Él. Había dicho que gozábamos de una maravillosa naturaleza divina. Y por esto no me canso yo de decirles una y otra vez. Es casi como si un hombre moribundo hablara así. Los historiadores eclesiásticos, uno de nombre Tertuliano y otro de Eusebio, afirman que Pedro fue extendido por los brazos, vestido con ropas de prisionero, llevado a un lugar inhóspito para crucificarlo. Y ahí fue crucificado. Se dice de acuerdo a la tradición, porque la Biblia no nos da los detalles exactos, pero estos historiadores cuentan esto y las tradiciones, que el apóstol Pedro fue crucificado boca abajo porque él se sentía indigno de ser crucificado como lo había sido su Señor Jesucristo. Si ustedes recordarán aquella conversación que el Señor tuvo con ellos, con el apóstol Pedro, el apóstol Juan lo relata en el Evangelio de Juan, capítulo 21, de los versículos 15 al 19, cuando dice ahí en el versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde tú querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Pedro sabía. Él sabía cuál era su llamado. Él sabía lo que tenía que hacer. Era un mandato de Dios. Si me amas, apacienta mis ovejas. Sabía pues Pedro que habría de morir pronto. Sabe que la muerte es un tiempo que Dios ha dispuesto. Él es el que tiene el control. Dios puede sanar. Dios puede curar. Pero un día moriremos. Y es el tiempo que Dios ha fijado. Y sabe que el tiempo de Dios nunca falla, nunca se equivoca. El tiempo es exacto y solo Él sabe.
La muerte es el medio de transportación que Dios usa para llevarnos a la vida eterna. Pablo dijo en otra ocasión que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra que vamos de paso. El salmista en el Salmo 116:15 dice que preciosa a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Cuando yo leí por primera vez esta escritura, batallaba para poder entender. Pero sabe que en el sentido que la muerte de un santo es preciosa para Dios, porque esto es lo que nos separa de Él. Y la muerte nos va a llevar a su presencia y estaremos con Él para siempre. Pero quiero que observe algo bien importante aquí. Dios no dijo que toda muerte es preciosa, sino solo la de sus santos. Día tras día, gente muere. Y sabe que Dios no se agrada de mucho de esas muertes, solo la de los suyos. Les decía que la muerte es el transporte, la vida que nos lleva a la eternidad. El punto aquí, podemos decir, ¿dónde pasaríamos nuestra eternidad? ¿Se agradaría Dios de nuestra muerte? ¿Sería preciosa para Él? Dios no desea que nadie se pierda, mas todos vengamos al arrepentimiento. Pero esto no sucede en todos los casos. Porque un hombre o una mujer tiene que llegar a comprender y entender, no solo en su mente, sino en su corazón, que es un pecador que necesita ser lavado, que necesita ser limpiado y restaurado. Y eso solo sucede por la fe en Cristo Jesús. Aquel que derramó su sangre preciosa para lavarnos de nuestro pecado. Pedro decía que se necesita fe primero para creer en Él. Y hemos hablado bastante de que usted quiere agradar a Dios. La única manera es por fe. Pedro se encontraba en sus últimos momentos, quizás de su vida, días, meses, no sé. Pero él sabía que sería pronto. Qué interesante que él quería asegurarse de recordarle todas las cosas de Dios. Dice, y ustedes, muchos de ustedes lo saben ya. Pero no me canso de decirles. Y sabe que cada uno de nosotros sabe su llamado y lo que tiene que hacer. Pero no tenía ninguna duda. El Señor se lo dijo bien claro. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Yo creo que el llamado para todos nosotros
es de compartir lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Y quizás nos toque hacerlo en diferentes capacidades o diferentes momentos. Dios lo ha puesto a usted estratégicamente en algún lugar con una razón. No es simplemente para ganarnos nuestro trabajo, sino que somos embajadores de Cristo. El llamado es para todos nosotros. El apóstol Pablo también habló un poco sobre esto en 2 Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 8. Y él dijo esto: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, dice Pablo, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y luego él dice, porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Pablo dice que al momento de morir, presente con el Señor, no espera ya, o como antes del Antiguo Testamento. Se da cuenta el amor que Dios tiene para usted y lo que Él ha provisto, porque lo ama de tal manera. Y le habla de antemano, nos dice de antemano. Dios quiere que vivamos confiados en sus promesas. Aunque no podamos ver a Dios físicamente, sabemos que Él existe, sabemos que Él nos ama, estamos convencidos de que Él nos ha llamado a su camino para servirle a Él. Las Escrituras, la palabra de Dios exhorta a todo creyente a entregar completamente su vida física y espiritual a Dios. Pedro vivía para servir a Dios. Pablo vivía para servir a Dios. En mi cuerpo, en mi espíritu, donde quiera que vaya, llevaba el Evangelio. Aún más cuando el apóstol Pedro sabía del tema que estamos hablando, que su final estaba cerca. Qué buena manera de terminar. Yo sé que es algo que muchos no nos gusta hablar de esto, pero aquí está. Dios quiere que nos entreguemos a Él completamente, físico y espiritualmente, y lo sirvamos. Así es que al igual que el apóstol Pedro, usted y yo debemos de entregar nuestra vida a Dios, sin importar las consecuencias de esa obediencia, lo que puede acarrear o traer. Yo creo que nunca debemos de obsesionarnos ni temer la muerte. Jesús vino no solo a dar vida a la humanidad, sino a daros vida eterna con Él en el cielo.
¿Sabe qué es lo único que puede evitar la muerte física? Sabemos que de 10 mueren. Todo hombre o mujer al final dejará esta tienda, este tabernáculo, este edificio temporal, porque fuimos hechos para una eternidad. Pero lo único que puede evitar la muerte física es un evento que ocurrirá solamente una vez en el futuro de la humanidad y que sucederá en un solo día. Este acontecimiento único tendrá lugar cuando Cristo regrese para llevarse a la iglesia, es decir, a los salvos, a todos los creyentes que por fe han depositado su vida física y espiritual al Señor Jesús. Pienso que no estamos muy lejos. No sabemos exactamente el día, pero conforme pasan los días, nuestra salvación está más cerca que nunca. Cuando el Señor regrese, todos los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero y se encontrarán con Cristo glorificado en el aire. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 16 nos dice de este único evento que ha de suceder en el futuro, donde aquel que esté con vida es lo único que le puede evitar la muerte física, y esto es lo que conocemos comúnmente como el rapto. En 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 16, dice el apóstol Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados unos a los otros con estas palabras. Pero esto es solo para el creyente. El no creyente estará en espera del juicio final. Pablo daba un gran aliento para que no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza. Todos nos ponemos tristes en algún punto en nuestras vidas, especialmente cuando un ser querido muere. Pero nuestra tristeza no es sin esperanza. Pablo dice que los veremos, y también acabamos de aprender que estaremos con el Señor para siempre, ausentes de este cuerpo, de esta tienda que se envejece día a día. Cuando dejemos este edificio, el creyente, estaremos presentes con el Señor. Así pues, por mandato de Cristo, los cuerpos de los muertos en Cristo
los que hayan muerto en Cristo Jesús, es decir, los creyentes que hayan fallecido, y las partes de su cuerpo y todas las cosas que se compone el ser humano. Usted sabe, o ya sea que seamos sepultados de una manera tradicional, que es una tumba. Acabo de regresar de México y mi familia, algunos de mis hermanos y hermanas fuimos al cementerio. Tengo a mis padres, abuelos, obviamente, un par de hermanos. Pero para nosotros hay esperanza. Pero aquellos que tienen, que el cuerpo es enterrado y el cuerpo se descompone y se deshace y vuelve a la tierra, este cuerpo sufrirá una transformación inmediata en su tumba. Ya sea que aquel hombre o mujer haya muerto en la tierra, en el agua, en el mar o donde sea, donde quiera que haya caído, cuando venga ese día, que el mandato de Dios, que todos los creyentes serán levantados, y Dios puede hacer eso. Pero ellos, los que hayan dormido en el Señor, serán primero, dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y después los que hayan quedado en vida en aquel día que el Señor venga en un abrir y cerrar, en un momento, en un instante, todos los creyentes serán levantados y reunidos con el Señor en las nubes. Yo les digo todas estas cosas porque es algo que todos nosotros entendemos, es algo práctico. Y la Biblia nos habla de esto. En Isaías capítulo 57, versículos 1 y 2, dice así el profeta: perece el justo, y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Luego en el versículo 2 Isaías dice: entrará en la paz. Descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Otra promesa más. Descansarán de toda molestia. No más sufrimiento, no más dolor. Quizás para muchos de nosotros este paso de la muerte será uno de los más difíciles en nuestras vidas. Pastor me dijo a mí que la muerte es como cuando una mujer está encinta esperando su bebé. Mucho dolor quizás. Pero después del parto viene el gozo, la alegría, una nueva vida, ¿verdad? Entonces habrá no más dolor, no más sufrimiento. Isaías dice que entrará en la paz de Dios. Descansará de sus lechos todos los que andan delante de Dios, todos los creyentes, todos los que por fe han venido a sus pies y aceptado el regalo de la vida eterna. Job también proclamó en Job 19, 25 al 27, él dijo esto: yo sé que mi Redentor vive
y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. El apóstol Pablo también dijo sobre esto, hablando con este joven en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. También él, sabiendo que su final estaba cerca, él dijo esto: por lo demás, Timoteo, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El Señor Jesucristo dijo estas palabras en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24 al 29. De cierto os digo, el que oye mi palabra y el que cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Aquí está hablando de los muertos que andan caminando, muertos espiritualmente, que caminan. Como dicen, lo he mencionado varias veces en algunos de mis mensajes, cuando algún preso en una cárcel está condenado a muerte y cuando caminan por aquellos pasillos de las prisiones, se dice que anda un muerto caminando porque está condenado a muerte. Pero a decir verdad, todo aquel que no cree en el Hijo de Dios, en Jesucristo, ya ha sido condenado. Mas para todo aquel que en Él crea, tiene la vida eterna. Pero hablaba de esta fe. Pero dice que hay crecimiento, hay fruto, se mira, se ve, la gente puede ver, usted mismo sabe. No es necesario que nadie le diga a usted, hey, tú no eres un hijo de Dios, no hay fruto en ti. Yo no le voy a decir a alguien así, pero uno sabe si hay un cambio verdadero en su corazón. Porque hay resultados, hay crecimiento espiritual. Su devoción a Dios aumenta. Usted quiere aprender más de Él, quiere agarrar conocimiento, quiere estar presente, quiere estarle adorando, y se convierte en algo que no es una rutina, sino es algo que usted quiere hacer y desea hacer porque quiere servir a su Señor. Dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener
vida en sí mismo, dice en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 24 al 29. Y luego en el versículo 27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Versículo 28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquellos que murieron justos en Cristo, resucitados y ya están preparados para ir al cielo. Serán seguidos, recibidos por todos los que aún viven en la tierra en el mismo tiempo que el Señor regrese. El apóstol Pablo, continúa en 1 Tesalonicenses 4, de los versículos 17 al 18. Luego nosotros los que estemos vivos y hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, animados unos a otros. Por último, un par de versículos antes de cerrar. Hablando de estas cosas que Pedro quería asegurarse de que supieran lo necesario para entrar al reino de Dios holgadamente. Hebreos capítulo 6, versículo 10 al 12 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. Pedro, de nuevo, 2 de Pedro 1, versículos 10 y 11. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosamente entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El escritor de Hebreos dice que nos ocupemos de todas estas cosas hasta el fin. No es solo por un tiempo. El que se embarca en el ejército de Dios es para siempre, porque le esperan las promesas de Dios. Mantengámonos ocupados con paciencia, sabiendo que heredaremos las promesas de Dios. Tito, el apóstol Pablo, hablándole a Tito, dice en el capítulo 1, versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios ha prometido la vida eterna para aquellos que por fe se acercan a Él. Y Él no miente. Sus promesas permanecen
para siempre. Tenemos un Dios justo, un Dios fiel, un Dios de amor y de misericordia. Pero quería que nosotros continuemos avanzando en esta batalla, en esta vida, sirviendo al Señor, porque nos espera lo que Dios ya ha prometido de antemano, la vida eterna. ¿Dónde pasaremos nuestra eternidad? ¿Sabemos? ¿Sabe usted eso? ¿Está seguro? Si no, es el momento, es el tiempo. El día de hoy es el día de la salvación. Le entregaría su vida a Dios. Quisiera asegurarse que su nombre fue escrito en el libro de la vida eterna por las promesas que su Señor, el Señor Jesucristo, le ha hecho. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta tu palabra, Señor, poderosa, práctica, que nos habla directamente al corazón. Hemos entendido las cosas que debemos de hacer, que debemos de añadir a nuestra fe y cómo debemos, Señor, caminar al servir a otros y al final el amor que tú nos has mostrado, Señor. Primeramente que has dado tu vida por nosotros, de amarnos de tal manera que has dado a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que no en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta mañana, Señor, al leer tu palabra y al haber escuchado tus promesas, Señor, nos damos cuenta, Señor, la gran necesidad que tenemos de ti. Padre, que tú permitas examinar nuestros corazones. Muéstranos, Señor, dónde estamos en lo que se refiere al caminar contigo. Es nuestra fe legítima. Señor, tú que conoces nuestros corazones, nuestras vidas, ayúdanos a ser verdaderos siervos fieles, amándonos unos a otros, sirviéndonos unos a otros, como tú, nuestro Señor Jesucristo, nos has mostrado que debemos de ser. Padre, para aquellos que todavía no han probado de tu bondad, porque tú estás llamando a todo hombre, a toda mujer, no importa lo que haya hecho o donde venga. Tú nos has llamado a todos al arrepentimiento, a la fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Así es que, Señor, que tú trabajes en cada corazón, en cada pensamiento, cada alma, que puedan llegar a la conclusión de que tú eres un Dios de amor y de misericordia que está esperando para que nosotros vengamos de rodillas a Él. Me refiero espiritualmente, humillados ante Dios, y ofrecer, pues, como hablábamos más temprano, nuestra vida física y espiritual a nuestro Dios. Al entregar nuestros corazones, Señor, que tú nos hagas ver eso. Aquellos que todavía no han hecho esta confesión de fe en Cristo Jesús, este día sea el día que puedan decir: en tal fecha entregué mi vida a Cristo y ahora vivo para servirlo a Él, esperando con paciencia sus promesas. Y una oración tan sencilla así, que uno pudiera decir: no hay magia en estas palabras, pero el Señor dijo por medio de sus siervos, el apóstol Pablo, que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación.
uno pudiera decir palabras como estas: Señor, aquí estoy ante tu presencia. Yo creo ahora que tú has venido a este mundo para pagar por mis pecados en la cruz. Creo en ti, mi Dios. Y hoy, sabiendo que no hay coincidencia, sino que tú me estás llamando, te entrego mi vida, mi corazón. Y Señor, perdóname. Algo así podemos decir. Lléname de ti por medio de tu Espíritu Santo. Y ahora mi deseo es crecer en el conocimiento, en el entendimiento de tu palabra. Así es que, Señor, haz conmigo de acuerdo a tu voluntad. Te entrego pues ahora mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén.